Hola, somos Paula y Aitana para Falla Sube el Cello y estamos con otra candidata a Fallera Mayor Infantil de Valencia. Dinos tu nombre, tu falla y al sector al que perteneces. Me llamo Valeria Hernández Buleo, soy de la falla Juan de Aguilo, Avenida Gaspar Aguilar, y soy del sector Jesús. Bueno, Valeria, cuéntame, ¿cómo has acabado el curso y qué tal las notas? Pues las notas muy contenta porque este año ha sido un poco difícil, muy buenas notas, el curso muy bien, ahora quinto y eso. ¿Cogemos quinto con fuerza? Sí, ¿A qué cole vas? a CIP 8 de abril. Bueno, cuéntanos qué es lo que más te gusta de ser fallera. Pues poder hacer amigas y vestirme y dormir con moños. ¿Y desde cuándo eres fallera? De toda la vida. ¿Siempre de la misma falla? No, me cambié a los 5 años más o menos de falla. Vale. Y cuéntame un poco de tu reinado de fallera mayor infantil. ¿Qué es lo que más has disfrutado? La ofrenda y la planta. ¿Y por qué te gustó esos actos en especial? Porque la ofrenda puedo visitar a la Virgen y la planta empieza la semana fallera. Dos actos muy emocionantes, la verdad que sí. Sí, la verdad. Lo pasé muy bien esos actos. Bueno, bien. Valeria, ahora vayamos a la noche de tu preselección. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo pasaste? ¿Qué sentiste? Pues mucha alegría, una felicidad tremenda, porque todas las niñas nos lo merecíamos. Pues de noche mucha calor, todo el mundo animando, así que bien. Y bueno, ¿quién fue la primera persona que se te pasó por la cabeza cuando saliste? Que pues cuando salí la primera persona que se me pasó por la cabeza fue mi familia, la comisión y mi fallera mayor Alicia. ¿Y qué le dirías a esas amiguitas que no han podido salir por desgracia? Pues que no pasa nada, que hay que disfrutar las fallas y que todas tenían muchas posibilidades. Muy bien. Bueno, Valeria, ahora ya nos vamos a esos 15 días que tienes ahora por delante, llenos de pruebas, la punchada, la batalla de flores, la fonteta. ¿Qué esperas con mayor ilusión? La batalla de flores. Y te han contado un poco de qué va y sabes. Un poco de que me lanzarán flores a la cabeza y las tendré que parar. O sea que sabes que lo vas a pasar muy bien. Sí. ¿Y ya tenemos la raqueta preparada? No, hay que ponerle lazos y alguna florecita por ahí. Muy bien. Bueno, ahora imagínate que sales en Tele las 13. ¿Tú crees que podría ser una buena fallera mayor infantil de Valencia si te llaman? Yo supongo que sí, porque soy muy amigable, puedo abrir mucho espacio para hacer amigas y creo que soy buena persona. Muy bien. Y hablando de falleras mayores infantiles de Valencia, nos vamos a pregunta de examen. Dime las últimas 4 falleras mayores infantiles. Nerea. Carla. Vamos, Carla Sara Ajá. y y Daniela. Y de todas ellas, dime la que más te ha gustado. creo que Sara y Nerea. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de ellas? De Nerea, que es pronuncia súper bien y está muy segura de lo que dice, y de que las dos son muy amigables. ¿Y tú crees que te inspirarías en ellas para... imagínate que sales fallera mayor infantil de Valencia. ¿Crees que te inspirarías en ellas y en los aspectos positivos que has nombrado? Pues sí, ¿Y por qué? porque a mí me gusta ser amigable y porque yo soy segura de lo que hago y de lo que digo. Qué bien. Bueno, imagínate que ahora tu nombre no se escucha en Fonteta porque sabes que es muy difícil. ¿Qué pasaría? Pues que les daría la enhorabuena a las niñas que hayan salido y a las mayores, porque todas se lo merecían. Muy bien, lo importante es disfrutar de todos los actos que te quedan ahora. Bueno, Valeria, ahora nos vamos a un juego. Pregunta-respuesta rápida para conocerte un poco mejor, ¿vale? ¿Tu comida favorita? La paella. 1 o 3 moños. No, me da igual. En realidad me gustan todos porque estoy cómoda con los 3 y con 1. Ninguna preferencia. ¿Quién te peina? Ángel Fernández. ¿Quién te hace los trajes? Antonia Higueras. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Profesora. Muchas profesoras estamos viendo por aquí. Profesora o actriz. ¡Hala, ¿Y qué guay! profesora de infantil o de primaria? Creo que, a mí me da igual porque yo me llevo muy bien con los bebés y pues me gustaría ser también profesora de primaria. Muy
Muy bien. Y bueno, ¿alguna afición? Sí, el deporte porque voy a patinaje, la lectura y la música porque toco el ukelele y un poco de piano. ¿Haces de todo? Una chica muy completa Sí. por aquí. Y bueno, ¿tu color favorito? Tengo 4, pero uno de ellos es el amarillo. ¿Y te harías un traje de ese color? Creo que ahora mismo no, de mayor no lo sé, pero ahora mismo creo que no. Ya lo veremos de mayor. Y bueno, por último, ¿mascleta o castillo? Las dos cosas me gustan mucho. ¿Te gustan los colores, el ruido? Sí, Muy bien. Bueno, Valeria, pues hemos llegado al final de esta entrevista, que ha sido fácil. sí. Bueno, pues ahora mirando a cámara queremos que des las gracias, que nos cuentes lo que tú quieras. La cámara es tuya. Vale, pues quiero dar un saludo a mi familia porque me ha estado apoyando, a mi comisión también me ha estado apoyando, a mi presidente que es mi padre por estar en todos los actos conmigo, a mi presidente infantil que es mi hermano también y a mi fallera mayor que también está preseleccionada. O sea que hemos tenido muchos familiares. Una y, familia muy fallera. muy fallera. Bueno, pues ahora nada, te deseamos mucha suerte para estos 15 días de pruebas, que disfrutes mucho el verano y nos vemos pronto, ¿vale? Muchas gracias. Adiós.